Queridos amigos, la vida que parecía haber encontrado la calma después de años de lágrimas, ahora transcurre para Huyen y Maya en su pequeño hogar lleno de amor. Pero las heridas del pasado no son fáciles de dejar atrás, y la madre de su exmarido, quien alguna vez fue una pesadilla en la vida de Huyen, aparece de manera inesperada. A pesar de que Huyen se divorció de Tuk y cortó todo lazo con ella, los fantasmas del pasado aún se niegan a irse. Cada vez que la madre de su exmarido aparece, es como revivir el miedo y los recuerdos terribles que opacan la paz que Huyen y Maya estaban tratando de construir. ¿Se sentirá Maya, su pequeña hija, segura al ver a esa mujer? ¿Será el amor entre madre e hija lo suficientemente fuerte para protegerlas de las nuevas tormentas que se avecinan? Por otro lado, Ye, el hombre que ama a Huyen, está lejos con el corazón intranquilo. Recuerda a su pequeña familia y no puede dejar de preguntarse, ¿estarán Huyen y Maya bien al enfrentar a esa mujer? Pero, ¿cómo reaccionará Huyen? Acompáñenos en esta historia para comprender los retos y las poderosas emociones que ella deberá enfrentar. Sigamos juntos este viaje para ver si el amor y el coraje serán suficientes para vencer las sombras del pasado. Seguro que no querrán perderse ni un solo detalle. Bajo el cielo gris de la temporada de lluvias, la pequeña casa donde Huyen vive con Maya parecía finalmente tranquila después de tantas tormentas. Pero esa paz era tan frágil como el rocío de la mañana que con solo un respiro frío se desvanece. Desde el día en que la madre de su exmarido apareció, le pidió que retirara la demanda y se fue con una actitud resignada. Huyen pensó que todo había terminado. Sin embargo, no sabía que eso solo era el comienzo de otra pesadilla. Al principio todo comenzó con pequeños detalles que hicieron que Huyen sintiera que algo no estaba bien. Cada mañana cuando se agachaba a regar las plantas, sentía como si alguien estuviera observándola desde atrás. De vez en cuando se escuchaba el suave sonido de unos zapatos en el callejón. Bibi gruñía su pelo erizado. Y luego se quedaba en silencio como si alguien le hubiera dado una señal. Esa sensación hacía que el corazón de Huyen latiera rápido, y su respiración se entrecortaba, pero se repetía para sí misma que solo estaba paranoica. Luego, una tarde, cuando abrió la puerta para entrar a la casa, notó que el juego de llaves en la cerradura se había movido ligeramente. No faltaba nada, solo que el suéter de Maya estaba doblado de manera diferente, y una parte de la cerca de caña atrás estaba rota. Un olor a aceite de mentol flotaba en el aire, lo que hizo que Huyen se quedara paralizada. Era el mismo aroma que nunca podría olvidar, el que la había acompañado en esas oscuras noches en la casa de Tuk y su madre. Desde entonces, ella comenzó a aparecer por el vecindario. Nunca entraba solo, pasaba por allí. A veces se quedaba conversando con las vecinas, otras dejaba regalos frente a la puerta, un manojo de verduras, una caja de leche o una muñeca barata. Todos pensaban que estaba arrepentida tratando de enmendarse, pero Huyen lo sabía bien, eso era una forma de acoso. Cada regalo era una cuerda que poco a poco aprisionaba su vida y la de Maya. Una noche de lluvia torrencial, el cielo oscuro parecía caerse sobre el techo de la pequeña casa. El trueno retumbaba a lo lejos, el viento golpeaba fuerte las cañas de las paredes, silbando por las rendijas como un lamento en medio de la noche. Huyen despertó de repente al sentir el calor sofocante que salía del cuerpo de Maya. Puso su mano en la frente de su hija, estaba ardiendo. «Maya». «¿Qué te pasa?», la voz de Huyen temblaba. La niña se dio vuelta, sus labios secos, las mejillas rojas, respirando rápidamente, débilmente, como una vela que titila a punto de apagarse. El sudor frío empapaba su cabello pegándose a su frente. La tos de Maya se alargó ronca, un sonido grave en su garganta que hizo que el corazón de Huyen se apretara.
Se levantó rápidamente, buscó en el armario de medicinas en la esquina de la habitación, pero sus manos temblaban tanto que golpeó un frasco de vidrio que cayó al suelo. La habitación solo tenía la tenue luz de una lámpara de aceite. La sombra de Huyen se proyectaba en la pared tambaleándose como si el miedo la hubiera alcanzado. Abrió el segundo cajón, luego el tercero. El frasco de medicina para la fiebre había desaparecido. Huyen se quedó paralizada unos segundos, luego comenzó a buscar por toda la habitación esperando haberlo olvidado, pero la puerta del armario estaba entreabierta, el pañuelo colgado a su lado estaba desplazado, y en el aire húmedo y frío, el olor a aceite de mentol entró en sus fosas nasales. Un aroma punzante, fuerte, denso, ese olor que nunca podría olvidar, el mismo que la había acompañado durante las noches más oscuras en la casa de Tuk y su madre. «No puede ser», susurró Huyen con la voz quebrada. Fuera la lluvia golpeaba el techo de zinc con fuerza. Bibi ladraba fuerte, su ladrido se desvanecía en la distancia. Huyen corrió a la ventana, levantó la cortina, el viento entró violentamente, la tela voló como si estuviera viva. En un destello de relámpago vio una figura correr rápidamente por el porche, el dobladillo de la ropa ondeando, y luego se desvaneció en la lluvia torrencial. Abrazó a Maya con fuerza, su corazón latiendo a 1000 por hora. «No te preocupes, mamá está aquí», la niña susurró. «Mamá, tengo mucho frío». Huyen la arropó más, la acomodó sobre sus piernas tratando de secar el sudor en su frente. Pero cada vez que tocaba la piel de su hija sentía miedo. Miedo por el calor abrasador que consumía su pequeño cuerpo. Miedo de que esta fiebre fuera como las maldiciones crueles que su suegra solía decir. Las personas que no saben soportar nunca encontrarán paz. Corrió por toda la casa buscando el frasco de medicina, pero no lo encontró. Luego su mirada se detuvo en la foto familiar sobre la estantería, una foto tomada en el cumpleaños de Maya, donde los tres sonreían felices bajo el sol. Ahora la foto estaba boca abajo, y el marco de vidrio estaba manchado con huellas de dedos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Huyen. Alguien había entrado en la casa. No podía ser el viento. No podía ser una alucinación. Se arrodilló abrazando a Maya, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba hacia la lluvia. «Si Ye estuviera aquí». Las palabras se ahogaron en su garganta, perdidas en el estruendo del trueno. Esa noche Huyen no pudo dormir. Cada vez que Maya se agitaba, ella la sacudía poniéndole gotas de agua tibia en los labios. La habitación estaba fría y húmeda, el aire olía a lluvia, tierra, sudor y miedo. Afuera el sonido de unos zapatos golpeando el suelo se escuchó de pasada y luego el silencio. Cuando la primera luz del día entró por la ventana, Maya parecía un poco mejor, respiraba con más calma, pero su rostro seguía pálido, sus labios morados. Huyen respiró aliviada, agotada, recostando su cabeza en el borde de la cama. La mañana gris pasó entre el olor a tierra húmeda y la lluvia que aún no cesaba. Un golpeteo suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Huyen abrió y allí estaba la madre de su exmarido con su viejo impermeable, sosteniendo una bolsa de sopa de pollo humeante. Su rostro era suave y su voz tierna como la niebla de la mañana. «Escuché que la niña está enferma, preparé un poco de sopa para ella. ¡Pobrecita!». Huyen se quedó en silencio mirando la sopa caliente. El olor a jengibre, cebollas llenó el aire, pero en su interior solo podía oler el aceite de mentol pesado. Preguntó con la voz rasposa: «¿Estuviste en mi casa anoche?». Ella levantó ligeramente la cabeza. En un instante sus ojos, que antes parecían amables, se apagaron mostrando una mirada fría como el acero. «No digas tonterías, solo quería ayudar. ¿O es que tienes miedo de que alguien sepa que todavía guardas rencor, aunque esa persona esté muriendo en la cárcel?». El viento entró, la lámpara sobre la mesa se balanceó.
Huyen permaneció allí con las manos apretadas hasta quedarse blanca. Se dio cuenta de que aunque la noche de lluvia había pasado, la pesadilla seguía presente y esa mujer frente a ella, de alguna manera, había vuelto realmente a su vida como un fantasma del pasado que aún no quería descansar. Huyen comprendió la mujer frente a ella no estaba arrepentida en absoluto, solo había cambiado su máscara. Bajo su aparente amabilidad se escondía una maldad, una intención venenosa alimentada por la paciencia de quien ha vivido en la oscuridad. A partir de entonces, Huyen comenzó a anotar todo el sonido de la puerta abriéndose por la noche, las huellas extrañas en la tierra mojada, los susurros fuera de la cerca. Cada entrada en su diario era una manera de mantenerse cuerda en medio del caos que se acercaba. La madre de su exmarido no solo quería perdón, quería destruirla, quería someterla, quería que Maya se alejara de los brazos de su madre. En esos días, Huyen miraba muchas veces a Maya mientras dormía su manita pequeña, aferrándose a la ropa de mamá, su respiración oliendo a leche. Susurró suavemente: «Por ti no dejaré que nadie nos haga daño». Afuera la lluvia seguía cayendo, y en el lejano sur, Ye seguía viajando sin saber que la tormenta había regresado a la casa que una vez llamó su refugio. Cada vez que él llamaba a Huyen, solo respondía suavemente: «Estamos bien, solo está lloviendo mucho». Pero en su corazón, esa lluvia no solo caía del cielo, sino también del interior de las personas. Una noche, Huyen despertó sobresaltada. A través de la ventana vio una figura inmóvil bajo el árbol de mango, empapada por la lluvia. El relámpago iluminó su rostro familiar. Esos ojos ya no eran los de una madre, sino los de una cazadora, esperando su oportunidad. Huyen apretó con fuerza la mano de Maya, las lágrimas caían sobre la almohada. Sabía que ya no podría escapar de esta tormenta. Y cuando el gallo cantó a lo lejos, Huyen se sentó su mirada vacía en la oscuridad de la noche. El miedo ya se había ido, solo quedaba la determinación. Murmuró como jurándose a sí misma: «Si ella quiere pelear, no retrocederé. Ya no soy la mujer que temblaba». Afuera la tormenta de la temporada acababa de pasar. Pero en el corazón de Huyen, otra tormenta comenzaba a formarse, feroz, implacable y sin espacio para la debilidad.